Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La mente de Adán y la mente de Cristo. Cuando digo mente, entonces vamos a mirar el tipo de filtro que nosotros contenemos, por el cual filtramos la vida, todo lo que hacemos. ¿Quiénes somos? 24/7. Entonces, según las escrituras y lo que llamo y a lo que me refiero, los evangelios y Nuevo Testamento, es el evangelio como esa buena noticia para ese cambio de mentalidad posible en la humanidad. Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta y es: ¿qué aprendemos del significado de la mente de Adán y la de Cristo? Y las respuestas que comparto y a continuación en el video, aprendemos que una de esas dos mentalidades produce nuestros frutos, nuestro juicio y nuestro estado de vida presente. Entonces vamos a comenzar mirando ciertas características de esa mente de Adán. Y la mente de Adán se refiere al ser natural. Es como yo hago el ser natural. Y una de estas características y primera es la apariencia. Cuando miramos Mateo capítulo, y vamos a buscarlo aquí, Mateo capítulo 7, versículo 15, nos dice, Mateo 7, 15, nos dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Y entonces, como este primer punto, vamos a ver las características, lo que la apariencia es, porque la apariencia es lo exterior, pero aquí la esencia es lo único que es. Y la esencia entonces nos lleva a esa realidad de nuestro ser interior. Y de ahí es de donde nacen, surgen, se levantan estas realidades. Y continúo en la lista: el orgullo, el enojo, los deseos, son impulsos, compulsiones, el miedo, la apatía, la culpabilidad, la vergüenza, y todo esto como dolor y sufrimiento. Y todo esto, estas características representan no tan solo esa mente de Adán, no tan solo ese filtro en las personas y cómo viven su vida, pero también que esto nos dice, esto representa el estado entonces más bajo de un ser humano. Esa mentalidad del ser humano baja, cautiva, animal, muerta, ciega. Y estos son términos espirituales, como decir, que describen ese estado más bajo del ser humano. Y por eso podemos mirar a 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. Y voy a dejar en las notas y comentarios todos los versículos, porque tenemos muchos y vamos a procurar. 1 Corintios 15, 47 nos dice: Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Y como hemos hablado, es este lenguaje figurativo: el hombre, el primer hombre formado de la tierra, del polvo de la tierra, desde lo más bajo, y Cristo entonces este segundo hombre.
el cielo, divino. Y vamos a ver que eso espiritualmente representa cómo la mente formada en el ser humano que filtra, que viene a ser la mente que uno desarrolla, el ser quien uno es, cómo es y por qué es como uno es. ¿Por qué? Por esa mente, o la mente de Cristo formada, o la mente de Adán, que uno está todavía en esa mente natural, y la mente divina, la mente espiritual, la mente celestial, todavía no se ha formado. Ya vimos estas características en referencia a la mente de Adán. Entonces vamos a ver algunos versículos que según las Escrituras nos enseñan esa mente de Adán. Podemos ver Mateo capítulo 15, versículo 19, verso bien conocido. Mateo 15, 19 nos dice: pues del corazón salen los malos pensamientos. Y sabemos que metafóricamente o simbólicamente o figurativamente, cuando la Biblia utiliza la palabra porque del corazón, ¿ves? El corazón no se está refiriendo al corazón natural, se está refiriendo a la mente que tenemos, donde emanan las emociones, sensaciones, impulsos, deseos, ambiciones. Y por eso nos dice, porque del corazón, de la esencia del ser o de dentro del ser, sale esto. Y nos dice, porque del corazón, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y vemos cómo decir estas características de esa mente adámica, de esa mente natural en el ser humano, de ese lobo que puede aparentar en su exterior, pero por dentro en su interior, su esencia está en su nivel más bajo, en el polvo. Adán. Entonces, cuando vemos que Mateo capítulo 15, versículo 19, cuando nos menciona, vemos que hace como decir una síntesis en ese versículo. Mateo 15, 19 hace una síntesis, porque cuando miramos de lo que habla, podemos mirar lo más amplio en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 48. Y no lo voy a leer, pero voy a leer por encimita para no extender el video muy largo. Pero entonces, cuando miramos en Mateo capítulo 5 del versículo 21, aquí tengo en mi Biblia, nos habla enseñanzas acerca del enojo. Después enseñanza acerca del adulterio, enseñanza acerca del divorcio, enseñanzas acerca de los juramentos, enseñanzas acerca de la venganza, enseñanzas acerca de amar a los enemigos. Y en eso ves, el Mateo capítulo 15, versículo 19, hace una síntesis de todas estas enseñanzas, en un resumen para que uno mire hacia adentro. Porque del corazón salen, para que entonces uno trabaje con uno mismo. Y seguimos, otro de esos versículos que demuestran esa mente adámica es Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Vamos allá rapidito. Gálatas 5 nos dice del 19 al 21. Estamos aquí 18, 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales,
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Vemos esas características de esa mente adámica. También Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Tenemos Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 9. Voy a leer eso. Y no los voy a leer todos, pero los voy a dejar todos aquí en las listas para que entonces, cuando tengan chance, sigamos creciendo en el conocimiento de lo que las enseñanzas nos comparten. Filipenses, Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 9. Nos dice, se me pierden los numeritos, del 5 al 9. Nos dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Del 5 al 9, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y esto es interesante porque ahorita en la introducción o en el principio hablé de a través de nuestra mentalidad, adámica o nuestra mentalidad crística, nuestra mente de Adán, nuestra mente de Cristo, pues como filtro produce nuestros frutos que vienen a ser nuestras acciones y que causan, en línea, las acciones van acumulando, nuestras acciones diariamente, es como decir, van acumulando ¿qué? Tanto resultados, y resultados vienen a ser los frutos. Nuestros frutos tanto van a ser frutos buenos por nuestra mente en Cristo, frutos buenos, o en nuestra mente de Adán, juicio. Como decía en el inicio, nuestros frutos, nuestro juicio y nuestro estado de vida presente. Y aquí en este versículo 6 es ese ejemplo de lo que se refiere como nos dice, a causa de esos pecados. ¿Cuáles pecados? Pues vemos la lista de características que Pablo está diciendo. Así que hagan morir, ¿ves? Salgan de esto, dejen esa mente, cambien esa mente vieja que tenía, que los llevaba a ustedes a vivir por sus deseos, y así vivían. Y los resultados por ley, ¿ves? Causa y efecto, siembra y cosecha. Es en esa mentalidad lo que aquí llama en el versículo 6, a causa de esos pecados, ¿ves? A causa de la multitud de acciones en esa mente adámica que, se me fue la palabra, que acumula, ¿ves? Las acciones acumulan los resultados, y cuando se dan los resultados va a causar dolor, sufrimiento. Y como vimos en la lista de la mente de Adán, toda esa lista, lo que el orgullo, el enojo, los deseos, la apatía, la culpabilidad, ¿ves? Así, ese dolor y sufrimiento, culpabilidad, venganza, vergüenza, como dolor y sufrimiento. Y a eso la Biblia lo llama, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. La furia de Dios en este contexto se refiere a las consecuencias.
las consecuencias que uno mismo se ha buscado en esa mente de Adán. En esa mente que uno filtra la vida de uno, todo lo que uno es, en esa mente baja, en esa mentalidad terrenal, del polvo de la tierra. Y entonces cuando nos habla aquí de la furia de Dios, refiriéndose a causa y efecto, está uno cosechando los frutos de lo que uno ha sembrado. Y a eso se refiere, a ese resultado. Es el justo juicio de Dios. Y en este caso es, si le causa dolor y sufrimiento a uno por esa mentalidad adámica, se le llama el enojo de Dios. Significativo. Entonces, continúo leyendo el versículo 7, nos dice: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En relación a esa mente adámica, es esa vida pecaminosa que procede de ese corazón pecaminoso, malos pensamientos que va a llevar a malas acciones. Y vemos entonces cómo decir estos versículos que van en relación a esa mente adámica. Y otro es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3 nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mira lo que el diablo como personifica, ¿ves? A esa mente adámica en uno, ese filtro en uno. El diablo es ese ser, uno mismo, cuando uno vive por estos impulsos. Cuando uno vive, como decir, en esta sintonía. Cuando uno vive por estas características que hemos usado para describir esa mente adámica. Y a eso espiritualmente se le llama el diablo. El diablo en el sentido de ese impulso, fuerzas que dentro del ser humano lo motivan, ¿ves? Porque del corazón salen, ¿ves? Esa motivación interna que lleva al ser humano a ¿qué? A obedecer todo lo que la mente de Cristo, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que representa el reino de Dios es. Y por eso así Pablo describe el diablo como ese espíritu invisible, ¿ves? Algo invisible, esa fuerza interna dentro del ser humano. Y nos dice el diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu. ¿Ves? ¿Y qué es un espíritu? Es la fuerza que motiva, la fuerza que impulsa la voluntad del ser humano a hacer, basado a su libertad, su libre albedrío, hacer lo que su voluntad desea. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y vemos aquí el mismo principio. Por esa naturaleza, por esa mentalidad que
acumulamos cantazos. Nosotros mismos, uno mismo se trae. Por esas características, esa mentalidad en uno se trae dolor y sufrimiento a la vida de uno. Y cómo la Biblia describe esa verdad natural, como nos dice Pablo aquí terminando. Por eso éramos objeto del enojo de Dios, igual a lo que leímos en Colosenses. La ira de Dios. Y lo que está diciendo no es la ley de causa y efecto, siembra y cosecha, que uno recibe el justo pago, el justo juicio por las acciones que diariamente uno toma. Y aquí la enseñanza es llevarnos, ¿ves? Ese evangelio, esa buena noticia es elevar nuestro estado mental del natural al espiritual, ¿ves? Del más bajo al más elevado, de Adán a Cristo. Entonces, esos son, como decir, versículos en relación a la mente de Adán. Ahora vamos a mirar la mente de Cristo. Y Cristo, entonces, la mente espiritual. Uno en esencia espiritual. Vimos como el primer punto en la mente de Adán, la apariencia. ¿Ves? Porque había una desigualdad. Lo que se expresaba afuera, internamente adentro, no era en una unión, en una comunión, en un mismo espíritu y sentir o verdad. ¿Ves? No brotaban de una misma fuente, sino que había una distorsión entre la apariencia, ¿ves? El lobo vestido de oveja. Pero en Cristo es la unificación en el espíritu. Es que lo que uno es sale, se expresa. ¿Por qué? Porque hay una congruencia de mente, de corazón, de sentimientos y por eso acciones, expresiones puras, expresiones en la misma sintonía, en el mismo espíritu, en el mismo fluir. Y por eso una esencia, un ser, una dirección, una mentalidad unida a la verdad que es, a la absoluta ley divina, a Dios. Y por eso estas características. Entonces, en Cristo, ese ser espiritual, ese ser divino, ese ser celestial es iluminado. Y la iluminación tiene que ver con este proceso natural del conocimiento. Conocimiento que brinda entendimiento, que brinda la comprensión y que entonces esa evolución de cambios internos para entonces sacar, dejar atrás lo impuro para ahora ser todo lo puro. Y por eso, iluminado, pureza, justicia, perfección, paz, felicidad, amor, verdad, aceptación, voluntad, valentía, razón. Y todas estas representan el estado más elevado, ¿ves? El ser natural, y aquí estamos viendo ese ser no sobrenatural y las características que hacen a ese ser sobrenatural. Y por eso representa el estado más elevado de mentalidad del ser humano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Volvemos allá y vemos como habíamos leído ahorita. El primer Adán del polvo de la tierra. El segundo Adán es el primer hombre del polvo de la tierra. El segundo hombre divino. Y esa realidad espiritualmente lo que habla es
de esta verdad espiritual para que forme dentro del ser humano el mismo espíritu a través de estas enseñanzas. ¿Ves? Por eso evangelios, enseñanzas de buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Esa gran posibilidad de cambiar la forma de pensar y lo cambiará todo. Por eso el segundo hombre, Cristo celestial, como he dicho en otros videos, donde están los objetivos de Dios y su reino, como leímos en esta lista de características: la pureza, el bien, la justicia, la perfección, la paz. Y todas estas, el amor, la verdad, aceptación, ¿ves? Todos esos objetivos. Ejemplos entonces, ejemplos de esta mentalidad y cómo a través de los evangelios nos comparte esta verdad. Ejemplos lo vemos cuando Jesús, según el evangelio de Mateo, decía: si tu ojo es bueno. Y vemos que cuando se refiere al ojo, así como ahorita cuando se refiere al corazón, no se está refiriendo al corazón. Cuando se refiere al ojo, no se está refiriendo al ojo. Se está refiriendo a nuestra conciencia, a la mente. Si tu mente es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Y estos versículos los pueden leer. Y voy a continuar. No se puede, otro de los versículos vitales, ¿ves? Para que veamos. Porque dentro del ser humano hay un filtro. No pueden haber dos filtros. Uno está viviendo por un filtro. Y el fin es crecer para purificar este filtro y ser, porque si no, vamos a recibir diariamente, inevitable, las consecuencias, como los resultados, por la acumulación de nuestras acciones, los frutos. La ley, siembra y cosecha, causa y efecto, el juicio de Dios, el enojo, la ira, como lo queramos llamar, nos está diciendo lo mismo. La ley siempre presente, de que cosechamos de acuerdo a cómo sembramos. Y por eso no se puede servir a dos señores. Como nos dice entonces Mateo capítulo 6, versículo 24. Eso es interesante. Cuando nos habla de si tu ojo es bueno, prácticamente ahí en ese Mateo capítulo 6 vemos estos versículos. También unos versos después nos dice: no se puede servir a dos señores. Vamos allá rapidito. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 y después 24. 6, 22 y 23 y después dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Tu ojo, tu mente. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu mente está filtrando y filtra y es en ese sentir, espíritu unificado de puro, perfecto, bueno, en amor, en felicidad, en paz, en calma. ¿Ves? Si tu mente está llena de luz, de esas cualidades, características, atributos, virtudes, todo tu ser, toda tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, estará lleno de lo verdadero, de lo puro, de amor, de paz, de todo bien, de toda bendición, de toda justicia, de todo lo que el reino de Dios representa. Y te va a perseguir constantemente, diariamente,
porque eso es lo que tú siembras y cosechas en acuerdo al filtro que uno expresa, quien uno es. Un ser, un espíritu en comunión con la ley absoluta, siempre presente, Dios. Y por eso entonces, en el versículo 24, nadie puede servir a dos amos. ¿Ves? En la mente de Adán y la mente de Cristo no se puede. Una. En uno está siempre actuando unas características están resaltando una. Y de acuerdo a eso entonces, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Aquí nos dice, no se puede servir a Dios y al dinero, a Dios y a Mamón, como otras versiones lo dicen. Y cuando uno mira qué representa Mamón, representa, como decir, al mundo, representa al sistema operando, representa al espíritu que es presente, que influencia a las personas por la apariencia. El mismo principio que leíamos ahorita en la primera característica de esa mente de Adán, la apariencia. Asimismo en la realidad de este mundo, una apariencia que te hace creer que paz, felicidad, verdad, justicia, bien, se encuentra todo como los sistemas lo llevan diciendo y haciendo, que ellos son puros sistemas justos, y esa es la apariencia del mundo presente. Cuando en realidad no lo es. Y por eso entonces, aquí como en el versículo que estábamos leyendo, refiriéndose a Mamón, al sistema de los hombres, al mundo y su apariencia, que causa ese espíritu que motiva a las personas a dejarse llevar. Y ese espíritu, ¿ves? Eso de allá afuera, eso que aparenta, motiva las sensaciones del ser humano, los deseos, la mentalidad, y por eso de ahí nace el enojo, la ira, la ambición, la insuficiencia, la desesperación, la ansiedad, el miedo, el temor, y ahí el ser humano se causa el dolor y sufrimiento. Y de esa mentalidad adámica, el Evangelio, para sacarnos, libertarnos, salvarnos en la mente de Cristo formada en cada uno de nosotros. Entonces, tengo una lista de versículos. También otro de los versículos en esto que estamos hablando de las características. El árbol bueno no puede producir frutos malos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Vemos, un árbol bueno no puede producir frutos malos. ¿Quién es el árbol? Nuevamente, metafóricamente hablando, el ser humano. ¿De dónde salen los frutos? Las acciones de la mentalidad que se tiene, de cómo filtra la vida. Un árbol en mentalidad pura no puede, mira esto, no puede producir frutos impuros. Y asimismo un árbol en mentalidad adámica no puede producir frutos de justicia, de bien, de paz y de amor, porque está siendo gobernado en otra sintonía. ¿Ves? Por eso un árbol no puede. Y por eso termina el versículo diciendo, Mateo capítulo 7 del 15 al 20, por sus frutos
los conoceré por las acciones. Las personas realmente demuestran no lo que aparentan, sino lo que contienen dentro. Son versículos que también nos ayudan a ver todas estas características de la mente de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Vamos a leer algunos. Tenemos 2 Corintios capítulo 6, versículo del 3 al 10. Tenemos Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Tenemos Apocalipsis 19, 7 y 8, uno de mis versículos favoritos. Gálatas 5, estoy hablando y buscando. Gálatas 5, 22 al 25 nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿ves? ¿Quién y qué representa el Espíritu Santo? ¿Ves? Un espíritu es a fuerza. Porque del corazón salen. En este caso, porque de este corazón, de esta nueva conciencia en Cristo, salen el espíritu que impulsa esta nueva voluntad. Ese Espíritu Santo, ¿ves? Nos está separando de la vieja mentalidad adámica. Ahora en la mente de Cristo, en Cristo. Por eso, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. También otros versículos, como había mencionado, cuando vemos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, está hablando de las vestiduras de la novia. ¿Quién representa a la novia? La iglesia a través de la historia. La iglesia del primer siglo. ¿Y qué representan las vestiduras blancas? Como nos dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Qué representan las acciones puras y justas de la iglesia, de los santos? Vemos en Mateo capítulo 22, versículo 12, está la parábola de la gran fiesta. Y cuando uno lee esa parábola, creo que se encuentra en el capítulo 12, en el capítulo 22 de Mateo, vemos que en esa parábola, un rey, la fiesta, y ven en ese versículo 12 a una persona que no está vestido para esa boda. Y le preguntan: hey, ¿qué tú haces aquí? Tú no tienes las vestimentas para estar en esta boda, en esta celebración, en esta gran fiesta. ¿Cómo que tú entraste aquí? Y cuando uno entiende qué representa las vestiduras para la boda, representa esto que estamos hablando, la diferencia entre la actitud y las características y el carácter de unas personas en la mente adámica. Y por eso en esa mentalidad sus acciones no son puras como lo que representan las vestimentas, sino impuras. Y por eso nos cuenta la parábola que esas personas en esa mentalidad no participan de esta gran fiesta. Y por eso Apocalipsis, como les mencioné, también tenemos Primera de Corintios capítulo 15, versículos 44 y 47, y Efesios capítulo 4, versículo 23. Termino con esto. El Evangelio es la enseñanza del cambio de mentalidad posible y así dejar de ser Adán para ser Cristo. Una de estas dos mentalidades diariamente formándose en cada uno de nosotros. ¿Cuál de ellas
es tu mentalidad. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.